nuevamente a su canal de Nepomadera. Hoy les traemos unos tips bien interesantes sobre el tema de ángulos, pero los ángulos que tenemos en nuestras casas, en nuestras paredes, cuando vamos a diseñar una repisa, un mueble, pero en nuestras paredes no están a 90 grados, no están escuadrados. Entonces traemos unos trucos interesantes para poder determinar cómo obtener el ángulo con transportador, sin transportador, para poder sacar el ángulo de corte en la ingleteadora. Entonces voy a acercar la cámara a nuestro papelógrafo para poder mostrarles qué vamos a hacer. Las herramientas que vamos a utilizar básicamente, si tenemos una falsa escuadra, una regla convencional, una escuadra escolar, un transportador escolar, plumones y lápices. Con eso ya nosotros nos defendemos. Entonces acercaré la cámara para que... Bueno, lo que hacemos básicamente es una línea horizontal sobre nuestro papel. Ella es la que representa uno de los lados de la pared. Si tenemos la falsa escuadra, lo que hacemos es llevar la falsa escuadra al ángulo de la pared, ya sea interno o externo. Marcamos el ángulo y fijamos nuestra falsa escuadra. Yo aquí lo estoy haciendo más pronunciado de lo que normalmente vamos a encontrar en algunas paredes. Sin embargo, por arquitectura podemos encontrar incluso ángulos más pronunciados. Entonces, tomamos nuestra falsa escuadra, transferimos a nuestro plano la medida. La falsa escuadra debe estar muy bien fija para que el ángulo sea el correcto y en el momento de hacer la transferencia a nuestro papel no vayamos a cometer errores, porque si no, no nos daría el resultado que esperamos. Aquí yo ya tengo el plano de mi pared como ella estaría realmente. Si yo necesito sacar el ángulo de corte y tengo el transportador, entonces, de acuerdo a como veíamos nosotros en nuestro video de el mundo del transportador, allí vamos a encontrar cómo se hace. Entonces, aquí tenemos nosotros una medida de 105 grados. Esta medida la pasamos nosotros al papel. Listo. 105 grados. Entonces, 105 grados es lo que tenemos nosotros acá por transportador. Y la fórmula me dice que yo debo hacer 180 grados menos 105 grados dividido 2. Esa es la fórmula. ¿Listo? Entonces la tenemos clara acá y debemos aprendernos esta fórmula. Hay un truco sin que nos aprendamos la fórmula, cómo tener también el ángulo de corte. Bueno, entonces sabemos que aquí nos daría 75 grados, sería el resultado sobre 2, lo cual nos va a dar 37.5 grados, que sería el ángulo de corte. Ese es el ángulo de corte, 37.5 grados, lo que yo voy a transferir en la ingleteadora. ¿Listo? Así de sencillo, así de fácil, no tenemos ningún inconveniente. Pero resulta que muchas veces no tenemos el transportador, entonces nos tenemos que apoyar en una escuadra escolar. Entonces, ¿qué haríamos? Tenemos la escuadra de 45 grados en lo posible. Tomamos el lado que nos da los 90 grados. Uno de estos lados lo colocamos sobre la pared, el lado que esté más bonito. Y con una regla también escolar, miramos cuál es el punto más distante y lo marcamos. En este caso me da 18 el punto más distante. Y paralelo al plano horizontal, tomamos la medida contra la pared y en este caso me estaría dando 5 centímetros. Entonces, la distancia entre la pared y el plano vertical de mi escuadra con respecto a la pared sería de 5 centímetros. Es decir, que yo tomo mi pared que está escuadrada, le tomo la medida en plano recto y me da 5 centímetros. Ahí yo ya sé cuál va a ser la diferencia. Entonces, en el momento en que yo necesite transmitir la medida, lo que le voy a hacer al carpintero básicamente es, con una escuadra de 45 grados, en el centímetro 18, hacia afuera de los 90, son 5 centímetros. Y él lo que va a hacer básicamente es trazar su línea horizontal,
En el papel luego toma y saca una perpendicular. En el punto 18 marca y luego tomará la distancia que decía acá de los 5 centímetros, 4 centímetros, los centímetros que sean, y lo marca. En el momento en que ya lo marca, él ya puede sobre el mismo punto de vértice o el pivote también, hace el trazo y ya él va a tener esta parte, todo esto sería el plano como tal. Y ya con esta medida ya puede transferirla a la madera y hacer el mueble, la repisa, lo que vaya a hacer, y el mueble va a quedar exacto entre las paredes y no va a quedar con luz ni nada, porque pues aquí lo estamos exagerando, pero muchas veces quedan con luces hasta de 1 centímetro y pues obviamente el mueble no se va a ver bien. Entonces esa es una manera de sacar la medida. Escuadra, fijamos el punto más distante, más lejano de la escuadra, y sobre ese punto entonces ya tomamos la medida y se la informamos al carpintero para que de ahí él saque el plano y pueda desarrollar el trabajo que nosotros necesitamos, la repisa, lo que vayamos a hacer, o nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando yo no tengo transportador y necesito saber cuál sería el ángulo que necesito transferir a la ingleteadora? Entonces resulta que en la fórmula me dio 37.5. Pero cuando yo lo voy a medir con el transportador, la fórmula ya es diferente. Porque lo que me va a dar con el transportador es la diferencia de restar 90 grados menos 37.5, que eso sería más o menos 52.5. Eso es lo que me debería, este 52.5 grados es lo que me va a dar con el transportador. Y 37.5 es lo que yo voy a transferir en la ingleteadora. Que eso no nos confunda. ¿Cómo voy a obtener este ángulo? No necesariamente necesito el transportador, como les digo. Entonces, para poder sacar el ángulo de corte y transferirlo a la ingleteadora, entonces yo tomo un punto, una distancia de 3 centímetros, puede ser más, en lo posible que no sea menos. 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, y hago el trazo. Conservando el mismo plano inclinado, ¿sí? El mismo plano, voy a tomar la medida de 3 centímetros acá y voy a tomar 3 centímetros acá, para que las distancias de aquí a acá sean las mismas que de aquí a acá. Y ya van a ver por qué. Ya hice mi trazo, ya transferí las medidas y ahora voy a unir los puntos de los vértices. Estos vértices los voy a unir con una diagonal. Si yo quiero corroborar si la medida es real o no, con lo que les había hecho de la resta, me da 52.5 acá. Entonces quiere decir que está en el punto central. Entonces esta parte del plano, o esta parte del plano, o sea, de aquí a acá o de aquí a acá, es decir, esta parte de aquí o esta parte de acá, lo transfiero a mi ingleteadora, lo paso a mi ingleteadora y lo ajusto la medida y me va a dar exactamente lo mismo, el mismo ángulo de corte que acá, en los 37.5 grados. Entonces yo lo transfiero a la ingleteadora, hago el corte y nos queda perfecto. Entonces ese es básicamente el tips que yo les traía a ustedes, donde no necesariamente tengo que tener el transportador, no necesariamente tengo que tener una falsa escuadra con reglas o escuadra convencional escolares. Puedo tomar las medidas y me va a dar un resultado exacto como si tuviera este tipo de herramientas o tuviera un goniómetro o algo así. Entonces esos son tips muy sencillos que podemos transmitirle a las demás personas. Compartan el video, háganos sus comentarios, un like y suscríbase al canal. El canal tiene información bien interesante que les va a ser muy útil. Y nuevamente, compartan el video a sus hijos, a otras personas, para que se puedan defender con este tipo de tips sencillos
de cómo transferir ángulos, de cómo identificar ángulos de corte de una manera sencilla y muy práctica. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final y bueno, Dios les bendiga.